Sí, es lo que yo digo, que la quitamos hasta de verdad. Amén, aleluya. Bueno, buenas tardes, hermanos. Ay, perdón. Que el Señor les bendiga. Estamos en esta tarde muy gozosos porque dice la palabra de Dios que es mejor estar un día en la casa de Dios que estar 1000 fuera de ellos. Amén. Sean todos bienvenidos a este lugar y a los que posteriormente se van a conectar. Estamos haciendo una transmisión en vivo, pero creo que después porque el internet está fallando un poco. Pero bueno, vamos a hacer una oración para glorificar el nombre del Señor y sea el que use mi vida en esta tarde. Amén. Padre bendito, te damos las gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Padre, que nosotros estemos aquí para adorar tu nombre. Porque muchos quisieran estar, Padre, pero por una u otra cosa, Padre, no se acercan a ti. Pero tú has permitido, Señor, que nosotros nos acerquemos a ti con un corazón dispuesto a adorarte, a servirte, Señor amado. Y en esta hora, Padre, te pido que esta palabra que salga de mis labios, Señor, sea directamente provista, Señor, de la fuente de vida eterna, que eres tú, mi Dios. Señor, gracias por darnos vida y vida en abundancia. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y bueno, sí me gustaría que los que traigan libreta puedan anotar. Este tema lo hice en 2 partes y se llama ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Posteriormente yo les voy a hacer algunas preguntas. Yo sé que algunos dicen que cuando se predica no se hacen preguntas, pero sí me gustaría hacerle preguntas porque esto más que una predicación es una enseñanza, amén. Porque me interesa que aprendamos, que sepamos lo que realmente dice la palabra, amén. Entonces, el tema se llama ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Y bueno, ¿usted alguna vez se ha preguntado cómo se entrará en el reino de los cielos? Para llegar usted a un lugar, primero que nada, tenemos que saber a dónde vamos. Amén. ¿Y qué camino debemos de tomar? Y usted tiene que escoger un camino. No va a ir nada más a ver qué me encuentro a ciegas o a dónde voy sin rumbo. No. Si usted quiere entrar en el reino de los cielos, usted tiene que tomar una decisión para saber qué camino escoger. Y entre este camino está el angosto o el espacioso. En la vida, hermanos, queremos por lo regular tomar atajos. ¿Por qué? Porque si queremos llegar a un lugar, pues queremos que el lugar nos quede más corto, el más fácil de llegar. Pero para entrar al reino de los cielos, tenemos que saber llegar, pero tenemos que escoger ¿cuál camino? El angosto. Tal vez no es el más fácil. Y querramos tal vez agarrar el que más cómodo nos parezca, el más fácil. Pero si nos lleva a la perdición, ¿qué caso tiene? Amén. Entonces, aunque nos cueste más, tenemos que escoger el camino angosto.
Pero aquí hay otra pregunta. ¿Por qué quiere usted entrar en el reino de los cielos? A mí me gusta mucho que aquí esté Paolita, y de hecho yo le decía a mi esposo, me gustaría que hoy los niños estuvieran presentes. ¿Y sabe por qué? Porque los niños participan más y hablan lo que ellos entienden o creen. Amén. Entonces, ¿por qué quiere usted entrar en el reino de los cielos? ¿Quién quiere entrar en el reino de los cielos? Yo creo que todos, ¿verdad? No creo que haya alguien que diga, no, pues yo quiero quedarme en el infierno, ¿no? Por ejemplo, todos queremos entrar al reino de los cielos. Por eso es que muchas personas se preocupan que cuando el familiar se muere le hagan rezos y no sé qué tanto, pero desgraciadamente no se puede llegar al reino de los cielos así. Entonces, el título, más bien el tema se llama ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Y el título, como lo hice en dos partes, este título se llama ¿Conoces a Dios? Si yo le pregunto a usted, ¿conoce a Dios? ¿Usted qué me va a responder? Y esta es una pregunta que cuando yo se la he hecho a varias personas, no de aquí, se rascan la cabeza. Y están entre dudas, pensando qué me van a responder. ¿Usted conoce a Dios? Físicamente no. Físicamente no, pero ¿lo conoce? ¿Sabe quién es Él? A través de su palabra. A través de su palabra. Entonces, si usted conoce a Dios, dígame usted, ¿quién es Dios? ¿Quién? Para mí es el Salvador. El Salvador, ¿qué más? Nuestro proveedor. Nuestro proveedor, ¿qué más? Nuestro doctor, dice Alejandro, ¿qué más? Nuestro pronto auxilio. Que pelea por nosotros. El que pelea por nosotros. Y así podemos decir quién es Dios para nosotros. ¿Quién? O sea, ¿cómo lo conocemos, no? Tal vez usted se enfermó y lo conoció como el sanador. Pero si usted lo conoció en un momento de angustia, usted va a decir que es su pronto auxilio o su consolador. Es bueno que nosotros, hermanos, sepamos quién es Dios. Porque si nosotros no sabemos quién es Dios, ¿cómo vamos a querer entrar al reino de los cielos? Amén. Vamos a ver qué dice Juan 14, 5 al 6. Y si por favor el que está checando la cámara puede hacer un acercamiento a la pantalla para que muestre el versículo, porque no es palabra mía, es palabra del Señor. Amén. ¿Qué dice ahí? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es el Señor entonces? El camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Quién Él? Jesucristo. Entonces, cuando te dicen por ahí que hay muchos caminos, ¿están diciendo la verdad? No. Jesucristo es el único camino que te va a llevar al Padre. Jesús. Porque dice, nadie viene al Padre sino por mí.
Hay gente que dice, todos los caminos te llevan a Roma, pero no todos te llevan a Jesús. No todos te llevan al Padre. Amén. También en Juan 10, 9 al 11 dice que Él es la puerta. ¿Sí? ¿Lo tienes ahí en la pantalla? Amén, amén. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces ya vimos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que también ahora Él es la puerta. ¿Cómo va a entrar usted al reino de los cielos si no sabe cuál es el camino? Ni llegar va a poder. Vamos a entrar por ayuda de Jesús. Vamos a entrar por medio de Jesucristo. Ahora, dice que es también el pan de vida. Y vamos a ver, me parece que es Juan, si lo puedes buscar, creo que no la anoté aquí. Es 35, donde dice que Él es el pan de vida. Juan 6:25. 6, dice, donde dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, 6:35. no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amados, yo aquí me detuve bastante tiempo porque me asombra, me impacta cada vez más la palabra, donde dice en el verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que en mí viene, no le echo fuera. Entonces quiere decir que para que usted llegue a este lugar, es porque ¿quién lo dio? Dios, ¿Quién? Dios. Padre. Tenemos que ser específicos. Tenemos que ser específicos. El Padre, ¿leyeron bien? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Eso lo está diciendo Jesús. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Si usted está aquí, es porque al Padre le plació que usted viniera. Amén. Amén. Yes. Ahora, en el verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cómo dice? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Así que si usted está con Jesús, usted no se va a perder. Lo dice ahí. Que no pierda, dice que de todo, esa es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, o sea, usted y yo, no pierda nada,
sino que lo resucite en el día postrero. Dice que esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién? El Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Amén. Bueno, no sé qué le pasó aquí, pero dice en el verso 41: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Se imagina que usted no le conozca y que alguien le diga: no, es que yo soy el pan que descendió del cielo? Usted tal vez lo iba a tomar como una broma. Y así estaban los judíos. Y dice que murmuraban. Y en el verso 42 dice: y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre nosotros. Verso 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿De quién entonces, hermanos? Yo les pregunto de nuevo: ¿de quién es la voluntad de que usted esté aquí? Del Padre. Y yo, dice, le resucitaré en el día postrero. Dice: escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Por qué no podemos ver al Padre? Porque es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Al único que se le ha podido ver es a Jesucristo, que se hizo carne. Amén. Entonces dice en el verso 48: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso es que Jesucristo vino a morir por ti y por mí, para que tuviéramos vida. Amén. Cuando Él resucita, Él venció la muerte. Aleluya. Entonces, vuelvo a repetir: ¿quién es Jesús? Vamos a ver Juan 20:31. Dice así la palabra del Señor: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Se está entendiendo? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Yo les decía hace unos momentos, tal vez tú lo conociste en una enfermedad y Él te sanó y para ti es tu sanador. Pero, ¿quién es Jesús realmente? El Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Y muchas veces cuando decimos Dios, ¿a qué Dios te refieres?
Porque la vez pasada el pastor predicaba sobre Dios con minúscula o Dios con mayúscula. Cuando usted escribe Dios con minúscula, estamos hablando de cualquier Dios. Aleluya. Pero cuando tú pones la palabra de en mayúscula, estás hablando de Dios Padre. Amén. Amén. Entonces, dice Mateo 3, 16 al 17. Por eso mucho cuidado cuando usted escriba Dios. Aleluya. Dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo dijo, ¿cómo dijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y fíjense, hermanos, cuando yo estaba leyendo esto, dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios, el del Padre pues, descender como una paloma y posarse sobre él, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Qué estaba haciendo el Padre en ese momento? Reconociendo por la obediencia de su Hijo que él era su Hijo. Aleluya. Qué grandes misterios encierra la Biblia. Que cuando tú eres reconocido como hijo, es porque estás en obediencia. Dios. Amén. Y vamos a ver ahora que Él también es la luz. Juan 8:12. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, Él es la luz. Juan 12:46 dice, yo soy la luz que ha venido al mundo, ¿ya está? Para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si usted es luz, es hijo de Dios. Dice la palabra también que había un hombre que nació ciego y que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios solo después de que fue sanado. Aleluya. Y vamos a ver Juan 9, 30 al 38. Dice así la palabra. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios, dice, no oye a los pecadores. Estas eran palabras de quién? De que era ciego. Y luego dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién va a oír el Señor? Al que es temeroso de Dios y hace su voluntad.
Y luego dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viera de Dios, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Como diciendo, a ver, ¿tú qué me puedes enseñar si tú naciste del todo del pecado? Y después en su Biblia, espero que sí tenga ese título, dice, ¿cómo dice su Biblia? ¿Ceguera espiritual? Amén. Amén. Dice ceguera espiritual, es lo que le continúa. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjense cómo Jesús primero que lo sana de su vista física. Amén. Primero lo sana y después le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Aleluya. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Hermanos, el título en su Biblia dice ceguera espiritual. Quiere decir que este hombre ciego no solamente era ciego físicamente, sino que también espiritualmente. Aleluya. Entonces, dice que cuando Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Y le dice, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y entonces, ¿qué dice que hizo el que era ciego? Porque ya no es ciego. Le dijo, creo, Señor, y le adoró. Este hombre, hermanos, no solamente, decía yo, era ciego físicamente, sino también espiritualmente, ya que no podía ver ni percibir a Dios. Jesús lo sanó de la vista, pero también le permitió reconocer a Jesús como Señor. El hombre ciego representa a todos los que nacemos espiritualmente ciegos. Por eso es que necesitamos nosotros nacer de nuevo, Aleluya. porque cargamos con esa ceguera espiritual antes de conocer a Jesús. Amén, amén. Y ese rato estábamos alabando al Señor con un canto muy hermoso que dice, quiero conocer a Jesús. Porque realmente conocemos a Jesús. Si lo conocemos, tenemos que obedecer. Aleluya. Y decía el canto que su amor no lo merecemos. No se gana. ¿No sé qué? No se gana ni No se gana ni se de merece. gracia se recibe. Porque de gracia se recibe. ¿Usted cree que usted se merece el amor de Dios? No, No podemos hacer nada. porque no podemos hacer algo mejor que Él. Nosotros no nos merecemos el amor de Dios, pero por su gracia y por su misericordia, Él nos da ese regalo Aleluya. de amarnos todos los días. Y cuando nosotros estamos ciegos espiritualmente, creemos que
el Señor me tiene que ayudar. El Señor me tiene que hacer lo que yo quiero porque Él es bueno, Él es misericordioso, porque Él es amor. Sí, es amor, pero no lo merecíamos. Es por su gracia, y su gracia es un regalo. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros ver a Cristo? ¿Qué nos impide? Nos impide o nos puede impedir la incredulidad. Si la gente no se les habla de quién es Dios, ¿cómo van a creer en Él? Por eso es que cuando tuvimos aquí la escuelita bíblica con los niños, les decíamos, ¿quién es Dios? ¿Cómo orar? ¿Por qué orar? Y les explicábamos muchas cosas. Porque muchas veces vienen a la iglesia y hay gente que todavía no sabe ni siquiera hacer una oración. Dios. No saben cómo dirigirse al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Porque no lo conocen. Solamente de oídas lo han oído. Pero tener una comunión, una relación o un conocimiento de Él es porque vives buscando su presencia. Amén. Entonces, hay veces que la gente es incrédula. ¿Por qué? Porque no les hablamos de Cristo. Y si nuestro testimonio todavía dice lo contrario, de que Jesús vive en nosotros y simplemente no damos buen testimonio, ¿cómo van a creer? Amén. Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si usted y yo, que ya conocemos de Dios, no le predicamos a la gente que no lo conoce, ¿cómo van ellos a invocar el nombre del Señor? ¿Cómo van a orar? ¿Cómo van a pedirle al Señor? Usted y yo somos responsables de hablarles a otros de Cristo. Ayer o el martes, me parece, nos estaba comentando nuestra hermanita María de la Luz que Paolita dice que anda invitando. Y qué bueno. ¿Por qué? Porque ella cree en su corazón que Dios existe. Amén. Entonces, ¿cómo van a oír sin haber quien les predique? La otra cosa que nos impide ver o conocer a Cristo es el poder de Satanás. Segunda de Corintios 4, del 1 al 6. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia,
ni adulterando la palabra de Dios. Fíjese cómo dice, ¿eh? No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Y usted va a recordar después por qué digo esto. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿qué es estar encubierto? Escondido, tapado, que eres cristiano, pero hasta escondes tu Biblia para que no vean que eres cristiano. O porque te avergüenzas, o porque simplemente no quieres que digan que eres aleluya. Entonces dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿cómo está escrito Dios ahí? Con minúscula. Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Dice que cegó el entendimiento. ¿De quiénes? De los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen. Para que no crean. Para que no crean. Más de lo que ya vienen así. Y dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué caso tendría, hermanos, de que yo nada más les predique a ustedes? Usted tiene también su Biblia, usted también conoce de Dios. Usted y yo tenemos la responsabilidad de hablarle a los de allá afuera, a traerlos, a gastar, si es posible, nuestro dinero. A los que no conocen de la palabra. Porque muchas veces se hacen reuniones, convivios, fiestas, lo que sea, y traemos a los mismos cristianos. No se trata de eso. Se trata que la gente que se está perdiendo venga al conocimiento de Dios. Amén. Luego dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y otro punto que nos impide ver o conocer a Cristo es el pecado personal. Que en esto está intrínsecamente la desobediencia, la rebeldía, y está el orgullo y muchos pecados más. Todo lo que es pecado. Entonces, ¿ustedes han escuchado alguna vez de Saulo de Tarso? ¿No? Saulo era un joven muy educado. Saulo era un hombre celoso de la fe judía. Estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Esteban era uno de los diáconos que habían en ese tiempo sorteado para que sirviera a las mesas, y los apóstoles o los discípulos de Jesús pudieran dedicarse solamente a predicar el evangelio. Entonces, él
Esteban fue el primer mártir cristiano. Entonces, dice la palabra de Dios que Saulo consentía en su muerte. En aquel día dice, me parece que es Hechos 8, 1 al 2. Amén. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto con él. Fíjese cómo Saulo consentía en su muerte. En ese tiempo, cuando Saulo todavía no era convertido o no conocía al verdadero Dios, él se llamaba Saulo. Pero cuando él se convierte, él es el apóstol Pablo. Amén. Entonces dice que Saulo no creía que Jesús era el Mesías esperado, y por tanto consideraba que los cristianos eran falsos y eran una amenaza para la religión o el judaísmo. El rechazo de Saulo a Jesús como el Mesías lo llevó a creer que necesitaba perseguir a los seguidores de Jesús para detener la propagación del evangelio. Él pensaba que él estaba haciendo bien, él pensaba que él estaba defendiendo su fe y que él estaba haciendo lo mejor para Dios, pero no conocía que Jesús era el Mesías. Amén. Entonces, Hechos 8:3 dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aunque Saulo estaba decidido a detener el crecimiento de la iglesia y la predicación de la muerte y resurrección de Jesús, Dios tenía otros planes para Saulo. ¿Cómo es posible que Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, que arrastraba a hombres y mujeres para encarcelarlos, que era un asesino, se puede decir, porque consentía en la muerte de muchos cristianos? ¿Cómo es posible que Dios se haya fijado en él? Entonces, Dios tenía otros planes para Saulo, y fue en su camino a Damasco a encarcelar y perseguir a estos cristianos que Saulo se encontró con Jesús. Dice que en el camino a Damasco se encontró con Jesús y quedó ciego de manera temporal. Y no sé si se acuerdan por ahí que le decía Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero en realidad, ¿Saulo creía que estaba persiguiendo a Dios? No. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Pero dice la palabra del Señor que lo que nosotros o lo que nos hagan a nosotros se lo están haciendo a Él. Entonces, Saulo se encontró con Jesús y quedó ciego de manera temporal, de una manera que cambió para siempre su corazón y su vida. Y esta ceguera temporal llevó a Saulo a la casa de un creyente que se llamaba Ananías, quien terminó sanándolo a través de Dios.
Dios sanó a Saulo por medio de Ananías, porque se trataba de una ceguera temporal. Y dice que Dios utilizó esa ceguera para llamar la atención de Saulo y ablandar su corazón, ya que su corazón de Saulo estaba endurecido hacia Jesús. Él no creía en Jesús. Dice también que las escamas de los ojos de Saulo cayeron y fue bautizado de inmediato. Y más tarde es reconocido como el apóstol Pablo. Aleluya. Qué gran cambio sucedió en el apóstol Pablo, y fue de los que más escribieron o de lo que más habla la Biblia. Amén. Otros ejemplos de las personas que viven cegados fueron los fariseos. Precisamente deberían de reconocer al Mesías, y nadie en la época de Jesús era más apasionado por las Escrituras. Desafortunadamente, la mayoría de los fariseos estaban más preocupados por la tradición y por el estatus que por la verdad. Ellos preferían cumplir sus tradiciones que lo que decía la Escritura, y que la leían punto por punto, a su conveniencia. En el caso de aquellos como los fariseos, que tienen conocimiento y deliberadamente eligen ignorarlo, son responsables y sufrirán las consecuencias de su rebeldía. Entonces necesitamos ser iluminados por Cristo. Porque Cristo, ¿qué es? Si necesitamos ser iluminados por Cristo, ¿quién es Jesús? Él es la luz. Y en esta noche me gustaría que te preguntaras si realmente lo conoces. Y si lo conoces realmente, te doy 5 segundos para meditar quién es Jesús. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ahora que si no lo conoces y alguien te lo presenta y quieres seguir cerrando los ojos, actuando como si estuvieras ciego para evitar ser responsable de que te hayan abierto los ojos, y quieres seguir así, pues quiere decir que prefieres al pecado y no a Él. Si lo amas, dice la palabra de Dios, que guardarás sus mandamientos. Esto es lo que dice la palabra. ¿Lo amas? ¿Lo conoces o no lo conoces? Primera de Juan 5:20. Estamos por terminar. Dice así: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Lo dice Juan 5:20. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por último, en Mateo 7:21 al 23 dice:
Si puedes hacer un acercamiento, Abril, por favor. Dice, el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y con esto, hermano, quiero decirle que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Es necesario que lo conozcamos. Que lo conozcamos, porque si no, en aquel día Él va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y con esto, hermanos, concluimos la primera parte del tema, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Con el título, ¿conoces a Dios? Amén. Vamos a orar en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque creemos, Señor, que tú nos hablas día con día para que cada día conozcamos más de ti. Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos estar seguros, Señor, de lo que tú nos has dado y nos has regalado, Señor, que es la vida eterna. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a ser obedientes, a caminar por ese solo camino que nos lleva al Padre, que es Jesús. Ayúdanos a ser, Padre mío, esas personas que hacen tu voluntad día con día. Padre, no queremos, Señor, que nadie, como dice tu palabra, se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, si hay alguien de aquí que todavía no te conoce, Señor, revélate a su vida y que te pueda conocer y que un día tú lo recibas allá en el cielo y le des esa vida eterna que habla tu palabra. Padre, he expuesto tu palabra, Señor, y yo creo que tú te agradas de aquellos que hacen tu voluntad. Te damos la gloria y toda honra porque tú lo mereces, en el nombre de Jesús. Así que, amado hermano, si tú no has conocido de Jesús, hoy puedes hablarle y decirle que lo necesitas. Pero si tú ya lo conoces de oídas, te han hablado de él y no has hecho lo que debes de hacer, que es obedecer, hoy te puedes arrepentir y reconciliarte con Jesús, que Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Bueno, nos despedimos de las redes sociales. Tengan una excelente noche. Bendiciones. Amén.